Hola, bienvenidos al canal. Hi, welcome to the channel. For English, click the CC subtitles. El día de hoy les voy a estar mostrando unas recetas que preparé con estas calabazas que vi en oferta en solo 9 pesos la pieza. Generalmente son más caras, entonces me traje varias que son de la Spaghetti Squash y la Acorn. Y estas ideas o recetas que les comparto son ideales para esta temporada de otoño-invierno, para lo que es Thanksgiving, Día de Acción de Gracias o Navidad. Les traigo 2 recetas dulces y 2 saladas, 2 de ellas al horno, una en la Instant Pot y otra en la Air Fryer. Es una calabaza Acorn dulce, muy deliciosa, puedes acompañarla con nieve. Traigo otra calabaza en tacha o en piloncillo en dulce en la Instant Pot, un chayote a la Air Fryer con su aceite de olivo y sus condimentos. Y la última receta es un Spaghetti Squash para unos fideos muy deliciosos, fideos nutritivos y veganos, o incluso también, si prefieres, para acompañarlo con una pasta y servirlo en tus ocasiones especiales. Vamos a empezar por preparar estas Acorn Squash al horno y va a ser un postre muy delicioso. Primero las vamos a partir por la mitad y las vamos a limpiar muy bien. Vamos a quitarles las semillas y cuando estén así limpias vamos a usar una charola con un tapete de silicón. Ya las semillas las tenemos aparte para alguna otra preparación. Y a las calabazas vamos a untar o las vamos a barnizar con mantequilla, aceite de coco o el aceite de tu preferencia. Yo tenía aceite regular y es el que estoy usando. Y se me pasó a grabar, pero como pueden ver aquí en la imagen, las calabazas tienen una pizca de sal y pimienta cada una, ya que les da un toque muy especial a esta preparación. Y recuerden darle vuelta a las calabazas para que se cocinen muy bien. Una vez transcurrido 25 a 30 minutos en el horno, así es como nos deben de quedar. Y las vamos a girar para poder ahora agregar un poco de azúcar morena y canela. Las vamos a volver a pasar al horno otros 25 a 30 minutos hasta que estén suaves o al punto que ustedes gusten. Y así nos quedan muy ricas nuestras calabazas Acorn y las vamos a acompañar con un poco de nieve o de helado sabor vainilla. Y así las pueden presentar para sus invitados en estas festividades. Espero les guste mucho esta idea, la verdad que está deliciosa. Para la siguiente preparación vamos a estar necesitando igual las Acorn Squash, las calabazas bellota que le llaman. Esas están un poco más maduras. Vamos a partirlas por la mitad, las vamos a limpiar muy bien, les vamos a quitar sus semillas y las vamos a necesitar en cubitos para hacer la preparación típica de la calabaza con piloncillo, la calabaza en dulce o en tacha, como ustedes le digan. Muy rica esta preparación y muy fácil también. Vamos a retirar estas semillas. En el canal los invito a pasar a ver un video donde mi mamá explica cómo utilizar estas semillas al horno, prepararlas para tener como alimento y no desperdiciarlas. Les voy a dejar el enlace aquí abajito y también por acá arriba va a aparecer. En la Instant Pot vamos a estar agregando piloncillo, agua, vamos a usar anís estrella, clavos de olor. Y vamos a oprimir el botón de saltear o sauté, no importa el tiempo que nos dé. La idea solo es que genere un poco de vapor. También agregamos una raja de canela o canela en polvo si prefieres. Yo la tapé un tiempo para que hiciera su vapor y se derritiera el piloncillo. Y agregué la calabaza que ya está en cuadros. Esta calabaza se deshace muy fácilmente, ya que no es como las otras calabazas, así que esta le podemos poner menos tiempo si gustan. A mí me quedó un poco deshechita. Creo que hubiera necesitado menos agua. Yo voy a cocinar a presión en lo más alto por 20 minutos, pero como les comento se deshace muy fácil, así que le pueden poner 10 minutos y también queda mejor, ya que aquí como ven se me deshizo un poco, la cáscara es muy suave.
Y vamos a agregarle un poco de este dulce de piloncillo que está buenísimo. Esta es otra idea para también poder aprovechar la calabaza y esta es otra idea de preparación. Vamos a agregar semillas de ajonjolí o de sésamo. Queda muy rica esta idea también para preparar para nuestros invitados. Aquí vamos a preparar mi esposo y yo unos chayotes en la air fryer, unos chayotes digamos fritos en la freidora de aire. Y lo que vamos a hacer es limpiar bien esos chayotes. Vamos a retirar la semilla. Si no quieren, no es necesario retirarlas. A veces nosotros no las comemos, nosotros nos comemos las semillas porque pues nos gustan, no hacen daño. Las pueden retirar si gustan, si prefieren, y también las orillitas del chayote. No es necesario pelarlas. Aquí mi esposo lo talla los chayotes para por si acaso sale un poco de la leche y que no se amarguen. Yo aquí le retiro estas partes que están más duras, que no me gustan. Y una vez que estén ya bien limpios y como queremos los chayotes, vamos a agregar un poco de aceite de olivo, vamos a barnizar bien, usamos una brocha para esparcir todo el aceite de olivo muy bien y podemos sazonar a nuestro gusto. Yo voy a estar usando sal, voy también a utilizar pimienta, cayena, lo que a ustedes se les ocurra o tengan a la mano. Estoy usando comino, sal de ajo, cayena o pimentón y las vamos a colocar en nuestra charola para llevar a la air fryer o freidora de aire. Vamos a freír en aire por aproximadamente 10 minutos, pero igual los vamos a estar revisando hasta que queden a nuestro gusto y podemos voltearlos si es necesario. Miren qué ricos nos quedaron. Están muy suaves y muy deliciosos. Ustedes los pueden dejar al punto que ustedes quieran. Así nos gustan a nosotros. Y es una cena muy saludable y muy rica. Espero esta idea también les guste y les funcione. Para la siguiente preparación y mi favorita tenemos un espagueti squash que son unos fideos muy ricos. Unos fideos nutritivos que podemos preparar de esta calabaza llamada spaghetti squash. Generalmente es muy cara, lo bueno es que estuvo en oferta. Vamos igual a limpiar muy bien, sacar nuestras semillas. Como les digo, mi mamá tiene en el canal una idea para preparar estas semillas y les dejo el enlace. Una vez que estén bien limpias nuestras calabazas, vamos a agregar aceite de olivo, la cantidad necesaria. Y las vamos a esparcir muy bien con nuestra brocha. Agregaremos sal, pimienta al gusto y si quieres algún otro condimento también lo puedes utilizar. Las vamos a voltear boca abajo, las vamos a girar las calabazas y las vamos a llevar a hornear hasta que estén suaves al punto que tú quieras. Aquí ya están listas pasados unos 20 minutos. Y les vamos a dar vuelta para poder empezar a deshilachar o deshebrar la calabaza y tener nuestros fideos. Estos fideos se pueden comer así solo, después poner sal, más aceitito o condimentos. Puedes usar salsa chipotle, lo que gustes. O también si gustas puedes consumirlos con salsa de tomate, salsa de pasta. Que próximamente también tendremos en el canal la receta, una salsa casera para pasta. Y aquí les voy a mostrar una idea riquísima que tuvo mi esposo con una pasta de coditos a la cual añadió este espagueti de calabaza, este espagueti squash, y le quedó buenísimo para estas fiestas. Revolví la pasta y la espagueti squash y la freí con aceite de oliva un poco, le agregué sal. Luego ya cuando está un poco frita le agregué mayonesa, ketchup y salsa soya. Y fue todo. Me encantó. No, y es practicidad también. Y también usamos salsa de tomate, ¿verdad? Pues espero que estas ideas les hayan gustado y que alguna de ellas les sirvan y les inspire para cocinar en esta temporada. Y se la pasen muy bien en familia. Y nos vemos hasta la próxima. Bye. Déjame en los comentarios cuál fue tu favorita o si has preparado alguna y cómo te quedó. Nos vemos hasta la próxima. Bye.